Vamos a continuar y para comenzar las sesiones del plenario arrancamos con la mesa redonda titulada La enfermera del futuro, que moderará el doctor Gonzalo Duarte Climé, enfermero, profesor de la Cátedra de Enfermería de la Universidad de La Laguna en Tenerife y en estos momentos gestor de casos en el Sistema Murciano de Salud, eminente profesor universitario, buen amigo y gran persona. Él presentará al resto de ponentes a los que agradecemos su participación y esfuerzo para acompañarnos hoy aquí. Ya podéis ir subiendo. Ya estamos. Bueno, como les ha dicho Luismi, yo soy Gonzalo Duarte, soy el doctor Gonzalo Duarte, enfermero, y tengo el tremendo orgullo de poder presentar esta mesa, porque es la oportunidad de hablar del futuro, de la enfermera del futuro y de la enfermería del futuro. Yo voy a moderar y la dinámica de la mesa será que primero los ponentes vais a hacer vuestra presentación y después abriremos un tiempo de debate. Yo tengo preguntas, por supuesto, preparadas para ellos, miles, y espero que ustedes también puedan compartir preguntas y debatir con ellos, ¿vale? Tenemos un pequeño problema y es que de los 4 ponentes previstos, uno de ellos, Nicolás González, que es enfermero, eurodiputado de la Comisión de Salud Pública del Parlamento Europeo, se ha disculpado por una causa de fuerza mayor, no va a poder estar. Así que, sin más, yo les lanzo la primera reflexión y ya les presento al primer ponente. Entonces, la primera reflexión que les lanzo a ustedes y a ellos es que si vamos a hablar de la enfermera del futuro es porque estamos preocupados de los cuidados en el futuro. Existen las enfermeras porque se necesitan cuidados y se necesitan cuidados profesionales. Entonces la enfermera tiene que responder a ello. Hace unos años, previo a la pandemia, había un latiguillo que decíamos que nos enfrentábamos a un cambio demográfico y un cambio epidemiológico. Seguimos enfrentándonos al cambio demográfico, hay mayor envejecimiento y mayor dependencia, y el cambio epidemiológico ya no solamente es la cronicidad, ¿no? El COVID nos ha enseñado de que hay enfermedades emergentes que nos pueden afectar a todos. Bien, pues con eso en la cabeza vamos a comenzar nuestro debate. Nuestro primer ponente es don Roberto Borja Manzanares Zaldívar. Él es diplomado en Enfermería por la Universidad de Barcelona, máster en Gestión de Servicios de Enfermería por la Universidad de Barcelona y máster en Anestesia, Reanimación y Tratamiento del Dolor por la Universidad Autónoma de Barcelona. Él es presidente de la Asociación Enfermería Digna, cuenta con 17 años de experiencia en el sector público, en el servicio de urgencias del Hospital de Mataró y en paralelo en el Hospital Germán Trías y Pujol en diferentes servicios. En la exposición Enfermería Conectada nos va a explicar cómo surgió la Asociación Enfermería Digna, qué mejoras necesitan las enfermeras y cuáles son los objetivos para conseguir que la enfermera del futuro trabaje en condiciones dignas y con el reconocimiento que se merece. Así que, Borja, cuando quieras. Bien, buenos días. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias, doctor Duarte, por la presentación. Bien, Enfermería Digna. ¿Por qué nace Enfermería Digna, no? Enfermería Digna al final nace de un poco del enfado, de la desesperación, de ver cómo nos han engañado a muchas enfermeras con premios, con aplausos y que se han olvidado al final de las mejoras necesarias para revertir toda esa precariedad que sufrimos, ¿no? El Consejo General de Enfermería, los colegios de enfermería y los sindicatos han ayudado un poco también a que el colectivo suframos de esta apatía, mostrando también una incapacidad real de unir a todo un colectivo que ha aceptado que el peor enemigo de una enfermera es otra enfermera. Hemos visto cómo nos han intentado sustituir por TCAEs. Por ejemplo, en Cataluña, en la campaña de vacunación, se intentó que vacunaran las TCAEs, minimizando lo que era el acto de vacunación a un simple pinchazo, ¿no? O en las residencias sociosanitarias, en las residencias,
por otros títulos de FP, como el de supervisión del área sociosanitaria, para suplir esta falta de profesionales de enfermería en uno de los sectores con peores condiciones laborales y salariales. Al final, la situación de la enfermería es alarmante, tanto en España como en el resto del mundo. Según el Consejo General de Enfermería, en una publicación de la semana pasada, en España faltan más de 95.000 enfermeras para adecuarnos un poco y llegar al ratio de enfermeras que hay en la media europea, ¿no? Y en 2020 se publicó el informe SOUN de la Organización Mundial de la Salud, en la que se calculó que había un déficit de 5,9 millones de enfermeras. La evidencia mostró también que en este estudio que el 89% de esta carencia estaba en los países con renta baja o media, ¿no? En total, faltarán en 2030, según calculan, 10,6 millones de enfermeras. La precariedad, el agotamiento y la frustración fueron un poco los creadores de este movimiento. ¿Y cómo le hicimos esto? Empezamos con un pequeño grupo de Telegram en Cataluña, donde pues alrededor de unas 400 personas nos juntamos con unas reivindicaciones, como era el pertenecer al subgrupo A1, la jubilación a los 60 y un plus de exclusividad. Esas eran las 3 peticiones que se hacían en aquel grupo, pero bueno, también como el sistema de competencias a veces también es un poco perverso, había unas competencias que se trataban en el gobierno central y otras estaban en las comunidades autónomas, pues un poco dijimos, oye, esto lo tendríamos que hacer un poquito más grande y hacerlo un poco más extenso, porque en España sufrimos todos esta precariedad, ¿no? Así que en unos pocos días pusimos en contacto, pues pasamos de estar en Cataluña a estar en toda España, de ser unos 400 a ser casi 4.000 personas, y contactamos con diferentes asociaciones que se dedicaban pues más o menos a lo mismo que nosotros, pero en todas las comunidades autónomas, como Eventuais en Loita en Galicia, Enfermería de Madrid Unida, Enfermería de Asturias Unida, Enfermeras Baleares en Lucha, que al final todos hablábamos de lo mismo, pero cada uno en nuestra casa, ¿no? Entre todos abrimos unos perfiles en Twitter, en Instagram. En poco más de un año tenemos más de 3.000 seguidores en Twitter, más de 5.000 en Instagram y seguimos creciendo. Seguimos hablando con muchísima gente, seguimos haciendo más pasos como asociación. Ahora tenemos una junta que estamos formados por 10 personas, tenemos una marca registrada y estamos en vías de registrar la asociación, ¿no? Al final, nuestro objetivo es unir al colectivo, que es una cosa que estamos intentando hacer con todos los colegios de enfermería y con el Consejo General de Enfermería, y ese es uno de nuestros objetivos al final, es pues no ser necesarios nosotros, porque ya hay otros actores que se deberían dedicar a esto, ¿no? Hasta ahora, pues ¿qué hemos hecho? Nos hemos reunido con diferentes colegios de enfermería presentando nuestras propuestas para salvar esa distancia entre el colegio de enfermería y los colegiados, que es una distancia que seguimos sin entender por qué existe. Nos reunimos también con el Consejo General de Enfermería, que es una institución que, a nuestro parecer, necesita y precisa de mejoras estructurales, de mayor transparencia y de democratización, y en la cual esperamos que haya cambios al frente. Y también nos hemos reunido con sindicatos, a los cuales les hemos pedido por activa y por pasiva que empiecen a trabajar de manera unida, porque con la unión de los sindicatos pues podríamos ver un poquito más de color en las manifestaciones que hacen, porque a veces lo que nos pasa es que se convocan y solo van afiliados y delegados, ¿no? Por último, en Cataluña también nos hemos reunido con los grupos parlamentarios principales allí de Cataluña y nos dimos cuenta también en todas nuestras reuniones que hay un gran desconocimiento de nuestra profesión, hay un gran desconocimiento de nuestro trabajo, y entre las propuestas que les dimos fue mejorar la atención primaria, mejorar la educación sanitaria, implantar la enfermera escolar como parte del profesorado, y aparte también invertir en geriatría, que al final
nosotros pensábamos que eran los puntos en los que necesitamos un poco más de ayuda. Alguna fibra habremos tocado, porque después de empezar nosotros, la ministra de Sanidad bloqueó las menciones en Instagram, uno de los sindicatos mayoritarios copió uno de nuestros vídeos, fuimos vetados en una de las manifestaciones de enfermería en las que los delegados nos intentaron tapar, y aparte de los múltiples mensajes que he ido recibiendo a través de las redes sociales, ¿no? Bueno, los objetivos que nosotros siempre hemos planteado pues es esto. Al final creemos que las enfermeras deben ser consideradas y reconocidas dentro del subgrupo A1, pero por una cuestión de ley, ¿no? En el artículo 76 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público se reconoce como que en el subgrupo A1 deben estar los profesionales que tengan posesión del título de grado con un nivel de responsabilidad de sus funciones a desempeñar y con unas características de las pruebas de acceso. Nosotros pensamos que cumplimos con todos esos requisitos y que deberíamos estar en ese grupo. Creemos también que el decreto de especialidades empezó de manera tortuosa, se ha ido implantando poco a poco, ha tenido algunos fallos, ha generado mucho conflicto, tanto entre profesionales como en el trabajo. En muchas comunidades autónomas no hay bolsas específicas para profesionales, para especialistas, y creemos que es un decreto que hay que trabajar, que hay que remodelar y que hay que repensar desde el principio y ponerlo en marcha, porque al final era un decreto que mejoraba los cuidados a la ciudadanía y es un decreto que mejoraba nuestro nivel de especialización y que al final exige nuestra profesión, ¿no? El ratio enfermera-paciente, disminuir el ratio de enfermera-paciente disminuye la mortalidad, y esto es un estudio hecho por McHugh y Aiken, publicado en la revista The Lancet en mayo de 2021, que se llama Efectos de la legislación sobre la relación enfermera-paciente, y en el que vieron que disminuía la mortalidad, aparte de que también disminuía el número de readmisiones y la duración de la estancia de un paciente en el hospital. Es una cosa en la que no estamos trabajando, en la que seguimos siendo uno de los países a la cola en ratio enfermera-paciente en Europa, y que, bueno, es importantísimo. Hay una ley propulsada por SACHE que está en el Congreso, que está pendiente de votar y de que salga, ¿no? La carrera profesional, la jornada laboral de 35 horas, la jubilación anticipada, son al final muchísimas mejoras y muchísimos objetivos los que necesitamos y los que creemos que tenemos que conseguir, ¿no? Hemos estado haciendo campañas cada 12 de cada mes, en los que hemos usado los hashtags de Enfermería Digna y Enfermería Unida, y en los que hemos tenido bastante apoyo entre ellos. ¿Y qué es enfermería digna? Al final, enfermería digna se puede definir pues, como esto, como la enfermería conectada. Al final, estamos actuando como colectivo, más allá de los intereses personales, y en nuestro caso nos hemos dedicado a reivindicar unas mejoras que nos merecemos, pero gracias al buen uso de las redes sociales pueden servir también pues, para investigar, para mejorar, para colaborar y al fin y al cabo pues, para crecer, ¿no? Las enfermeras aportamos muchísimo valor al sistema sanitario, pero no recibimos el reconocimiento que nos corresponde. Una enfermería unida será capaz de conseguirlo y al final la enfermera del futuro debe tener ese reconocimiento. Muchas gracias. Bueno, sí. Muchas gracias, Borja. Ahora tendremos oportunidad de hacerle preguntas y seguir profundizando con él en lo que nos ha contado. Ahora le toca a don Carlos Valdespina Aguilar, ya que, como le dije antes, el ponente previsto, Nicolás González, no va a poder estar. Bueno, Carlos Valdespina Aguilar es conocido por muchos de ustedes. Él es enfermero por la Universidad del País Vasco, máster en investigación en cuidados de la salud por la Universidad Complutense de Madrid, enfermero especialista en enfermería del trabajo, miembro de la Academia de Ciencias de Enfermería de Vizcaya. Carlos trabajó como enfermero del trabajo durante 16 años
en un servicio de prevención propio de la empresa Tubacex. Hace 10 años fundó y actualmente dirige SaludPlay, que es una empresa de formación dirigida a enfermeras que tiene como valores más relevantes la innovación y la cercanía. Actualmente, las enfermeras de 25 colegios de enfermería de España pues tienen acceso a su plataforma denominada Salud One, que tiene como objetivo mejorar la salud física y mental de las enfermeras, facilitar el desarrollo de los cuidados basados en evidencia y garantizar una formación continuada gamificada. Carlos, cuando tú quieras. Muy buenos días a todas y a todos. Antes de nada, por supuesto, dar las gracias al comité organizador, que estáis todos por aquí. Por supuesto, también al doctor Duarte por darme la oportunidad de estar con vosotras y vosotras y presentaros y hablar un poco en este caso, de la influencia de las tecnologías en la enfermería del futuro, ¿vale? Es una ponencia un poco diferente a la de Roberto. En este caso, quiero dar unas pinceladas un poco de cuáles son las tecnologías que estamos utilizando en nuestro día a día y de cuáles van a ser las tecnologías que creo que van a marcar y que nos van a ayudar a todas las enfermeras. Bien, por poner un poquito en contexto, durante esta breve presentación, y me gustaría después debatir con vosotros sobre diferentes cuestiones que hablemos hoy y sobre cualquier inquietud que tengáis, empezaremos hablando de qué son los contenidos audiovisuales y cómo se pueden utilizar en nuestra práctica diaria. Después pasaremos a la gamificación, hablaré de los chatbots, ¿vale? Y después me centraré un poquito en lo que sería el procesamiento del lenguaje natural y la inteligencia artificial. Como veis, todo eso está en un color. ¿Por qué? Porque son tecnologías que en mayor o menor medida lo estamos utilizando habitualmente en nuestro trabajo diario, ¿vale? Y después se pueden en colores diferentes lo que sería el blockchain y el metaverso. Y diréis, ¡buah! ¿Qué tiene que ver esto del metaverso? Que cada vez se escucha más, metaverso para arriba, metaverso para abajo. Bueno, pues la idea es debatir un poquito y generar también controversia, a ver cómo vamos a poder utilizar el metaverso en nuestra práctica diaria como enfermeras. Pero vamos a comenzar por algo que habitualmente ya utilizamos todos en mayor medida como enfermeras o como, en este caso, como personas, como ciudadanos. Y es que verdaderamente de lo que leemos, al final retenemos muy poquito, un 10% aproximadamente, con lo cual tiene sentido, tenía mucho sentido, que ya no solamente nosotros a la hora de formarnos, sino sobre todo también de cara a poder formar y ayudar a otros pacientes, utilicemos los podcasts o audios y, por supuesto, los vídeos. ¿Alguno de vosotros de los que está aquí sigue algún podcast? A ver, que levante la mano. Uno por aquí. Bueno, levantéis unos cuantos, ¿eh? Esto si lo hubiésemos preguntado hace 5 años, nadie hubiese levantado la mano. Bueno, 5 igual sí, pero hace 10, nadie, ¿vale? Y el tema de los vídeos, por supuesto, ni hablamos. De tal manera que al final los podcasts, por ejemplo, cada vez son más utilizados. Por ejemplo, yo los utilizo. Hoy he venido desde Bilbao, me he levantado a las 5, salido a las 6 de la mañana, entonces he aprovechado y me había preparado 3 podcasts, ¿vale?, para que me acompañasen en el viaje a León. Y, por supuesto, también los vídeos. Aquí tenemos a alguno de vosotros, creo que por aquí, Santi, estás por aquí. La utilización de los contenidos audiovisuales es más habitual hoy en día que hace años. ¿Por qué? Porque verdaderamente la curva de aprendizaje ha bajado, cada vez tenemos más medios y simplemente con los teléfonos móviles que tenemos cada uno de nosotros podemos hacer vídeos muy buenos, no solamente dirigidos a la formación nuestra, sino por supuesto dirigidos a la formación de pacientes, ¿vale? Aquí, por ejemplo, veis, puntero se ve muy chiquitín, pero tenemos una cámara aquí a la derecha, otra desde donde estoy haciendo yo la foto y otra desde arriba. Todo esto verdaderamente no es necesario. Después, claro, cuando haces el montaje queda genial, ¿de acuerdo? Y claro, me diréis, esto está muy bien, pero ¿qué medios necesitamos para poder hacer todo esto? Bueno, pues la verdad es que son medios importantes. Aquí, por ejemplo, en este plató de grabación de SaludPlay, tenemos una cámara como la que tienen aquí los compañeros que nos están grabando, una cámara potente, ¿de acuerdo? Tenemos focos que están que ya tienen su nivel de potencia, focos laterales, focos centrales. Me diréis, Carlos, que yo no tengo esto en mi día a día. ¿Cómo puedo desarrollar o grabar contenidos en mi día a día para poder ayudar a mis pacientes? Bueno, pues esto es en la pandemia, ¿vale? Este es el salón de mi casa. Como veis ahí a la derecha están todos los juguetes de mis hijas, ¿vale? Y hacíamos lo que podíamos. Las encerramos en la habitación y digo, venga, que Aita, que papá tiene que grabar ahora unos vídeos, ¿vale? ¿Cómo lo hacíamos? Pues muy sencillito, con un croma portátil, es un roll-up
Aquí no tenemos ningún roll-up, pero de estos que se suben y se bajan, súper sencillo. En la tienda, en el e-commerce que todos conocemos, por 150 € tienes un roll-up de estos. Focos bastante más normalitos, ¿de acuerdo? También bastante más económicos. Y meter una cámara profesional, pues una handycam de estas que teníamos antes, y que son bastante prácticas. Y no tengo un teleprompter profesional, ¿de acuerdo? Veis aquí también está el muñeco de mi hija, ¿de acuerdo? Tenemos un espejo, simplemente con un espejo y una tablet te da o te ayuda a poder generar estos contenidos. Con lo cual, ¿podemos generar contenidos audiovisuales de una manera más o menos profesional? Sí. Hoy en día, con un teléfono móvil, que carga, sobre todo ya si tenéis, los que tengáis iPhone, ¿cuántos tenéis iPhone aquí? La mitad, más o menos. Normalmente suelen ser en torno al 50% dentro de las enfermeras. Pues la verdad es que la calidad de las propias imágenes es bastante buena. Bien, ¿qué más cosas? Hemos hablado de los contenidos audiovisuales, que esto más o menos nos suena a todos. Pero si os hablo de la gamificación, ¿os suena de qué va la gamificación? Más o menos. Bueno, es una manera de poder utilizar, en este caso, un recurso lúdico para algo que no es lúdico. De tal manera que facilita la adquisición del conocimiento o de la habilidad. Por ejemplo, la gamificación se está empezando a utilizar a través de plataformas de cara a poder mejorar pues algún tipo de lesión osteomuscular. Se generan juegos con una serie de movimientos que tú tienes que desarrollar y en función de que hagas esos movimientos tú estás en realidad jugando y estás mejorando esa lesión que tú tienes, ¿no? ¿Y por qué es interesante la gamificación? Porque al final, verdaderamente, cuando aprendemos es cuando hacemos. Y si encima jugando, mejor. Por ejemplo, este Serious Game, seguro que alguno de vosotros suena, es el último que hemos desarrollado, la última versión que hemos desarrollado en Salus Play, y es una manera que los alumnos que aprendan jugando. ¿Vale? Hay que superar una serie de niveles, para superar cada nivel hay una serie de preguntas y respuestas, se pueden coger comodines, pero para coger comodín tienes que responder una serie de cuestiones y no solamente eso, sino es que además puedes modificar tu avatar. Bueno, son una serie de cuestiones lúdicas que permiten mejorar la adhesión, en este caso a la formación, pero que pueden ser utilizadas para, en este caso también, para ayudar y mejorar la calidad de los cuidados a los pacientes. Por ejemplo, ya hay quiz, ¿vale? Hay determinadas plataformas en abierto, por ejemplo, la que seguramente todos conocemos es Kahoot, que se desarrollan clases o formaciones en abierto o incluso, ya no solamente en directo, sino incluso en diferido, para poder mejorar la adherencia de algunos pacientes a determinados tratamientos. Bien, los chatbots. ¿Alguno de vosotros ha utilizado un chatbot? Yo creo que seguramente igual no nos hemos dado cuenta, pero la mayoría de nosotros y cada vez más utilizamos los chatbots. ¿El chatbot qué es? No deja más de ser como una especie de contacto más, ¿vale? De WhatsApp. A veces están dentro de las propias páginas web integradas, a través de los cuales tú empiezas a interactuar y tienes una serie de, pues ejecutar una serie de preguntas y te va dando una serie de respuestas. Incluso ya hay algunos chatbots muy buenos basados en inteligencia artificial que te pueden dar, pues tener conversaciones, lo que se llama el deep learning, ¿vale? ¿Nosotros cómo lo estamos utilizando? Bueno, pues como veis, dentro de Salus One tenemos un chatbot que ahora lo hemos reconvertido, lo hemos modificado, a través del cual tú puedes hacer una pregunta y en función del conocimiento que tienes introducido dentro, te va a dar una respuesta automática. Siempre tienes la posibilidad de derivar a un equipo de profesionales expertos, ¿vale? Pero es una manera, antes me comentaba la prensa ahí arriba, dice, bueno, ¿y qué aplicaciones prácticas? Bueno, pues por ejemplo, esto es una aplicación práctica de cómo la inteligencia artificial, concretamente en este caso no es la inteligencia artificial, sino el machine learning, nos da la posibilidad de poder utilizarlo en nuestro día a día. Pero si además esto se mezcla con esto de aquí, que dices, estas siglas que son, es el procesamiento del lenguaje natural y la inteligencia artificial. Si utilizamos los chatbots junto con el procesamiento del lenguaje natural, ¿qué es lo que sucede? Que surgen plataformas que ayudan a mejorar incluso la compañía. Y de eso después podemos debatir también, si queréis, un poco sobre si la ciencia está deshumanizando o no está deshumanizando los cuidados, ¿vale? Porque hay un melón importante. ¿Sabéis qué es esto de GPT-3? Bueno, pues es un modelo de aprendizaje, ¿vale? Que ya tiene, en este caso, unos cuantos meses, que está basado en 175.000 millones de parámetros,
De tal manera que al final tú a esta máquina le puedes le das un paquete de información. En este caso, por ejemplo, le están preguntando 10 razones por las cuales es recomendable hacer deporte durante la noche y la propia máquina, digamos, te va dando una serie de razones. Después, si esa máquina se la ha entrenado con información científica, te va a dar resultados científicos. Y además, resultados que verdaderamente puede ser creíbles o no, pero lógicamente si está bien entrenado, los resultados van a ser súper potentes. De hecho, hablan, y seguro que habéis escuchado, que el tema de los periodistas, bueno, pues que lo pueden tener crudo, ¿no? Porque ya hay máquinas que escriben contenido y contenido muy bueno, ¿vale? Imaginaos si nosotros generamos una inteligencia artificial y le metemos como paquetes de información guías de práctica clínica, ¿vale? O por lo menos las recomendaciones de guías de práctica clínica. Lógicamente, toda información que me vaya dando va a estar basada en esa información. Con lo cual hay un potencial brutal para el asesoramiento y para la ayuda clínica, no solamente a nosotros como profesionales sanitarios, no solamente a las enfermeras, sino por supuesto también a los pacientes, ¿vale? Y de hecho, por ejemplo, este es un proyecto que ya lleva unos años, ¿vale? Que es un chatbot que se desarrolló en este caso en la Universidad de Alberta para el acompañamiento de las personas mayores. Lo dicho, podemos comentar después un poquito a ver cómo veis vosotros esto. Después pasaríamos a tecnologías que seguro que ya habéis escuchado hablar de ellas, pero que todavía no están, sí están aquí, pero no se están utilizando en la práctica o su uso es mínimo. Por ejemplo, el blockchain. Bien. ¿A qué os suena blockchain? Normalmente suena ¿a qué? A Bitcoin, ¿no? A criptomonedas, que es un poco lo que escuchamos más habitualmente en prensa. Esto del blockchain, ¿qué es? Bueno, es una cadena, su nombre viene, o si lo traducimos sería cadena de bloques, y esto no deja de ser una manera de poder descentralizar la información. ¿De acuerdo? ¿Que sirve para las criptomonedas? Por supuesto, pero se puede dar otra serie de usos, como os voy a comentar a continuación. ¿Veis esta noticia que es del el 5 de octubre del año pasado? ¿Vale? Y de repente se cayó WhatsApp, Facebook, Instagram durante 6 horas. Y todos como locos. Oye, que no me va el WhatsApp. ¿Qué pasa? No sé si os acordáis. ¿Vale? Y de repente te mandabas mensajes y de repente veías que por Facebook pasaba lo mismo, por Instagram. ¿Por qué les pasó a todos juntos? Porque toda la información, en este caso, pertenecía a la misma empresa, a Meta. ¿Vale? Facebook ya no es Facebook. Facebook ahora es Meta. Ha cambiado el nombre, entre otras cosas, bueno, pues apostar por el metaverso, pero también un poco para lavar un poco la imagen, ¿no? Que ha tenido durante todos estos años. Entonces, ¿qué pasa? WhatsApp, Facebook, Instagram son de la misma empresa. ¿Qué pasa? Que se cae y se cae toda a la vez. ¿Por qué? Porque la información está en un único sitio, está centralizada. ¿De acuerdo? Pero ¿qué sucede con el blockchain? Que tenemos la oportunidad, ¿de acuerdo?, de tener esa información en diferentes puntos. No está en un único ordenador. Entonces, como si tenemos aquí 20 ordenadores y toda la información está en los 20 ordenadores. Claro, para poder, digamos, corromper la información, para poder hackear, tendría que tener como mínimo 10, 11 ordenadores el control de ellos. Pero estamos hablando de una red de millones de ordenadores, es imposible o es muy difícil el hackeo de la información. Y me diréis, Carlos, ¿esto para qué me sirve a mí? Para trazar los datos. Por ejemplo, un ejemplo muy claro. Aquí, por ejemplo, si veis que se estropea el ordenador que está aquí abajo, el resto de la información sigue estando en el resto. Y imaginaos el caso de que yo le quiero comprar un Tesla, ¿vale?, al amigo Elon Musk, y le digo, mira, te va a pagar 2 Bitcoin. Y esa información está en todos los ordenadores. Si en este caso Elon me dice, oye, que tú no me has pagado, digo, no, perdona, la información sigue estando en el resto de los ordenadores, con lo cual voy a poder trazar esta información. Por lo tanto, ¿qué posibles usos tiene para las enfermeras y para los profesionales sanitarios el blockchain? Por ejemplo, se puede utilizar o se puede favorecer la transferencia de datos, es lo que se llama el Internet de las cosas, de cara a que diferentes tipos de wearables, dispositivos electrónicos, como los relojes inteligentes, transfieran los datos a una única unidad central de información. Si está distribuida a través de una red blockchain segura, podemos certificar que esos datos son reales, ¿vale? Que por cierto cada vez son más utilizados. Ya a modo de anécdota, hace 2 semanas más o menos, una compañera enfermera me dijo que le había llegado un paciente, trabaja en un centro de salud en el País Vasco, y que le había llegado un paciente que estaba dando un paseo y que el reloj, ¿vale?, no sé de qué marca sería, si un iWatch o uno de estos, le había avisado que tenía que ir urgentemente a un hospital, a un centro de salud.
Entonces el hombre se encontraba perfectamente, fue al centro de salud, engancharon el reloj al ordenador y vieron que había tenido una fibrilación auricular en este caso, ¿vale? El hombre se encontraba perfectamente, pero fijaros hasta qué punto ya la tecnología nos está ayudando en nuestro día a día. Y es un poco hacia dónde vamos. ¿Dónde más podemos utilizar el blockchain? Por ejemplo, en la trazabilidad de medicamentos y productos sanitarios. Por supuesto, también en la gestión de la cadena frío. Hoy, según venía, está hablando ya de la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID, de la vacunación de la gripe. Vamos a poder trazar en tiempo real y saber esa vacuna, ¿vale? Esa vacuna o ese medicamento, cuál ha sido todo su recorrido, toda su evolución. Por supuesto, en la investigación clínica, aquí los investigadores os puede ser de muchísima utilidad. ¿Por qué? Porque esa información, si está en diferentes puntos, de cara sobre todo a certificar y a poder difundir el conocimiento científico va a ser mayor, va a ser mejor sobre todo. Y por supuesto el tema del pasaporte sanitario, telesalud, rastreo de casos. A mí lo de rastreo de casos no me gusta nada, ¿vale? Pero es un poco para que lo entendamos todos. Yo creo que ahí también nos va a dar, desde el punto de vista también de epidemiológico, unas posibilidades tremendas. Y os dejo por aquí puntos suspensivos para comentar qué más usos. A mí se me ocurre alguno más, ¿vale? Después comentamos a ver si a vosotros os ocurre algún caso más de esa descentralización de los datos. Y ya para acabar hablamos del metaverso. Hoy en día, ya desde hace 2, 3, 4 meses, solo es metaverso, ¿no? Escuchamos metaverso por todos lados. ¿Y qué es esto del metaverso? Bueno, alguien de aquí, ¿cuántos no habéis escuchado nada sobre el metaverso? Nada. Por ahí, 2, 3, haz levantar la mano. Luis me dice que así. Bueno, hemos escuchado cosas, pero todavía no sabemos esto qué es. En realidad todavía no es nada, ¿vale? Ahora mismo no es humo, porque se está invirtiendo mucho dinero el desarrollo, pero ahora mismo no hay nada creado. Por eso lo he dejado para el final. Es un poco hablar de hacia dónde puede ir el famoso metaverso. ¿Qué es el metaverso? No deja de ser una realidad paralela, una realidad virtual, a través de la cual nosotros nos vamos a poder relacionar, pero no de una manera física y tampoco de una manera como estamos acostumbrados a través de una pantalla. Hoy en día nos relacionamos no solamente de manera física. Esto se va a grabar, la gente lo va a ver a través de un ordenador, de un teléfono móvil. Lógicamente ya los webinars estamos todos acostumbradísimos, pero el webinar no deja de ser una pantalla plana. Esto vamos un pasito más allá, esto va a una realidad inmersiva. Es como los videojuegos, ¿vale? Si tenéis hijos, hijas, adolescentes o vosotros jugáis, sabéis de qué va un poco todo esto. Un caso práctico, por ejemplo, de uso, en este caso está explicando el metaverso como lo concibe Mark Zuckerberg, el de Meta, y está hablando del caso de una chica que está en su casa en Kioto y está viendo a través de Instagram que una amiga suya está en un concierto en Los Ángeles. Entonces tú como mucho podrías ver el concierto ¿cómo? Con la pantalla, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que esto es un poquito más allá, porque la amiga le dice, oye, ¿por qué no te apuntas al concierto? Y coge la amiga y, lógicamente, tanto una como otra están con unas gafitas y ella de manera holográfica está ahí. Con lo cual ella va a ver, igual que estoy viendo ya vosotros, el concierto, va a sentir el concierto, ¿de acuerdo? Todavía no se habla del tacto, pero ya hay una empresa española que está desarrollando tecnología para poder sentir con gafas de realidad virtual, con lo cual imaginaros, ahora vamos a hablar de los posibles usos que tiene esto. Y entonces, estando en el concierto, tienes la posibilidad de coger como una entrada para el post-concierto. Ves que una persona está de manera física, la otra de manera holográfica. Pero ¿qué pasa? Que cuando acabe el concierto, las dos van a poder unirse a esa fiesta, ¿de acuerdo? De una manera virtual. Pues en vez de estar chateando, van a poder sentir y ver el entorno y poder conversar con las personas. Imaginaros que ha habido varios ponentes que no han podido igual venir a última hora a este congreso y hubiesen podido estar aquí sentados. Para ellos seguro que sería mucho más práctico. No sé si alguna vez habéis dado algún webinar o habéis asistido, seguro que sí, pero cuando vais a un webinar, tú al final estás en tu casa, estás viendo la pantalla plana y es un poco rollo, ¿no? Porque al final no ves a la gente que está al lado, no puedes interactuar con ellos. Sí, igual puedes mandar un mensajito, pero no puedes ver las caras que ponen. Y sobre todo para los ponentes, ¿qué pasa cuando tú estás dando una ponencia en un webinar? Dices, no sé quién está ahí detrás. ¿Estará dormido? ¿No estará dormido? ¿Le estará interesando? Y aquí por lo menos os veo las caras. Pues imaginaros que esa persona, ¿vale?, que está aquí virtualmente, os puede ver las caras a vosotros y a vosotras en una ponencia. Con lo cual, usos del metaverso en salud. Eliminación, por ejemplo, de las fronteras de la sanidad en el entorno clínico. Imaginaos que vosotros vais a poder no solamente dar una ponencia, sino poder realizar una consulta, una videoconsulta sanitaria en cualquier lugar del mundo.
¿vale? ¿Qué más cosas? El desarrollo de habilidades de práctica segura. Bueno, los que estáis en la universidad, los que os gusta la simulación, ya no estamos hablando de un laboratorio de simulación que yo voy con un maniquí, que está muy bien, ¿de acuerdo? Sin imaginaros estar en una realidad virtual con mis gafas, que estoy yo con un compañero de Madrid, con otro de Almería, y el profesor es de Harvard, por ejemplo. Entonces me está dando esa simulación, la estoy haciendo con otros compañeros y tengo un profesor del otro lado del mundo. Con lo cual voy a poder desarrollar una serie de habilidades que hoy en día igual es mucho más complicado, porque no tengo ni el tiempo ni la tecnología. Por supuesto, la parte de promoción de la salud física y mental. Imaginaos este metaverso pudiendo hacer ejercicio físico con otros compañeros y compañeras. No sé si a alguno le gusta aquí la bicicleta y le gusta el tema, bueno, le gusta. O no tiene más remedio que en invierno hacer rodillo en la bicicleta en vez de poder salir a dar una vuelta, pues ya hay aplicaciones para poder hacer ciclismo a compañeros que son bastante realistas. Esto sería un pasito más allá. Por supuesto, sesiones clínicas, congresos, charlas, como estaba comentando. Los ponentes que no han podido estar en esta sesión, en vez de ver un vídeo grabado, podrían estar aquí dando la sesión en directo. Y la interacción entre profesionales sanitarios y la interacción entre el profesional y el paciente. Hace unos meses di una charla precisamente unas jornadas sobre ética en Castilla y León, que fueron en Soria, y una compañera me decía de Soria, dice, esto a mí me vendría de maravilla para poder mejorar incluso la relación con mi paciente, porque ahora mi paciente me tengo que desplazar al domicilio, tengo 3/4 de hora en llegar hasta el domicilio, 3/4 de hora de ida, 3/4 de hora de vuelta, más lo que estoy ahí. Si yo tuviese la posibilidad, ya no solamente por videoconferencia, sino utilizar ese tipo de tecnología, podría estar más habitualmente con mi paciente, porque no tardaría esa hora y media entre que voy y vengo, ¿vale? Con lo cual las posibilidades, y después lo podemos otra vez relacionar un poco con la parte de la humanización, yo creo que nos pueden ayudar a, en cierta medida, ganar tiempo para poder para mejorar nuestros cuidados. Bueno, y algunas cosillas más que las dejo por ahí para que comentemos. Ya para finalizar, os dejo con esta frase de Henry Ford. Henry Ford, este es el de los coches, ¿vale? Que falleció hace muchos años, y decía que pensar es el trabajo más difícil que existe y que quizá por eso hay tan pocas personas que lo practiquen, ¿vale? Pero yo le he querido dar una vuelta con el beneplácito de Henry, y hoy en día casi lo más difícil ya no es pensar, sino imaginar, debatir, y lo más difícil yo creo que va a llegar al punto en que no va a ser si se puede hacer o no se puede hacer, sino si se debe hacer o no se debe hacer. Con lo cual ahí la parte ética, pues yo creo que a un futuro va a ser muy importante de cara a poder mejorar los cuidados. Pues nada más, muchas gracias a todas y a todos. Bueno, muchas gracias, Carlos. Nos ha generado muchas preguntas que te haremos después. Y toca el turno de doña Elvira Velasco Morillo, que es enfermera, diputada nacional, portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados. Es la primera enfermera portavoz de Sanidad en el Congreso. Ella es máster en Derecho Sanitario, máster en Administración y Dirección de Servicios Sanitarios por la Universidad Antonio Nebrija. También ha participado en el programa de alta dirección en instituciones sanitarias impartido por IES de la Business School en la Universidad de Navarra. Diputada por Zamora, teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Fuenteseca, en Zamora, y secretaria provincial de mayores del PP en Zamora. Gracias. Elvira. Muchísimas gracias, Gonzalo. Y, en primer lugar, muy buenos días. Agradecerle la invitación por parte de la Asociación Española de Enfermería y Salud, en la persona del presidente y mi buen amigo Luis Miguel. Y, por supuesto, gracias también al comité organizador por darme la oportunidad de compartir esta mañana con esta mesa con compañeros de la universidad, de la gestión y del mundo asociativo que tan buen trabajo están haciendo, ¿no? Y, sobre todo, muchas gracias, Gonzalo, por tu presentación y la moderación de esta mesa, ¿no? Estoy segura que desde los diferentes ámbitos en los que nos encontramos cada uno de nosotros les podremos dar una orientación de cómo estamos y cuál debe ser el futuro de nuestra profesión,
Como hemos visto con los compañeros que han intervenido, pues aspectos como la tecnológica o lo que nos comentaba nuestro compañero Carlos nos hace y nos motiva para, como profesionales de enfermería, cualquier reto que nos pongamos podemos alcanzarlo, ¿no? Partiendo del hecho de que los profesionales sanitarios son el principal activo del Sistema Nacional de Salud, las enfermeras somos esenciales por nuestra formación, capacitación, quehacer diario, para favorecer su buen funcionamiento, tanto desde el punto de vista asistencial como desde el punto de vista docente, la perspectiva investigadora y de gestión o incluso la política. También se necesitan políticos enfermeros. De nuestro desempeño depende en gran medida que la asistencia que se presta en todos los niveles del Sistema Nacional de Salud alcance los niveles de excelencia, calidad, cohesión, equidad y seguridad requeridos por una sociedad como la española, con necesidades cada vez mayores y más complejas por fenómenos como el envejecimiento y la cronicidad, cuestiones que hacen imprescindible que nuestro sistema sanitario se centre en el cuidado y se oriente hacia la prevención y promoción de la enfermedad. Gonzalo nos hablaba de estos cambios demográficos en su presentación, en primeras palabras, y qué decir de las nuevas amenazas epidemiológicas y que tanto hemos sufrido, habéis sufrido las enfermeras con la COVID-19, o qué decir de lo que puede ser, y esperemos que leve, otras amenazas como la viruela del mono o incluso otras amenazas que vemos que ahora mismo parece que los virus se han alborotado un poco, ¿no? Dada la necesidad asistencial, no tiene mucho sentido que no se aproveche el potencial en formación que tienen las enfermeras, con 6 años en el caso de los especialistas y 4 en el de los generalistas, que hace disponer de una formación de las mejores del mundo. Por ello, es imprescindible apostar por el pleno desarrollo competencial de las enfermeras en todas las áreas asistenciales y de forma primordial en la atención primaria y sociosanitaria. Me gustaría poner en valor todo el trabajo que las enfermeras han llevado a cabo durante la pandemia de la COVID, manifestando nuestro agradecimiento con los aplausos que se realizaba todos los días a las 8 de la tarde durante los primeros meses de la pandemia. Aplausos que lamentablemente no han sido compensados y así se está viendo un aumento de abandono de la profesión debido a las condiciones de trabajo, contratos precarios de poca duración, pérdida de poder adquisitivo, turnicidad, no acceso a puestos de alta dirección, entre otros aspectos que podíamos enumerar. Todo ello hace preciso que se ponga el foco de atención por parte de las diferentes administraciones en atender estas cuestiones si no queremos tener un déficit aún mayor de enfermeras en los próximos años. Ayer lo ha comentado Carlos, cuáles eran los datos que abandono que nos daba o que necesitábamos según el Consejo General de Enfermería. En fin, todo ello hace preciso, como decía, que todos nos comprometamos a poner soluciones desde todos los niveles y todos los ámbitos de responsabilidad. Son necesarias medidas de utilidad real para mejorar las retribuciones y avanzar en estabilidad laboral, para fidelizar y atraer profesionales y mejorar la gestión y la planificación de las plantillas desde las facultades, prestando una especial atención en las plazas de formación especializada y el desarrollo de la atención de competencias y especialidades. Estamos hablando del desarrollo del Real Decreto 585/2022 de 19 de julio por el que se regula la formación transversal de las especialidades de las ciencias de la salud o los diplomas de área de capacitaciones específica. En fin, cuestiones que tenemos un marco regulatorio pero que aún pendiente de desarrollar. O qué decir de la falta de profesionales. Miren, cuando en sanidad, y yo lo diré siempre desde el trabajo que ahora desempeño, pues promovemos que exista un pacto por la sanidad, ¿no? Y después de lo que se vivió
los primeros meses, como antes decía, sobre la pandemia, pues todos los grupos parlamentarios decidimos crear una comisión que se nombró Reconstrucción Social y Económica, en la que dentro de los 4 áreas gordas había una que estaba destinada a la sanidad. Y ahí uno de los graves, fueron muchos los aspectos que se trabajaron, desde gobernanza, atención primaria, sociosanitaria, fármacos, financiación, pero uno fue el de los profesionales sanitarios. Y concluimos que para abordar los problemas ante la falta de profesionales sanitarios será necesario un plan de recursos humanos en el que se incluya convocatorias de formación específica ajustada a las necesidades reales de los profesionales. Se ha hablado aquí de las especialidades de enfermería. Que se estableciera estabilidad laboral, que hubiera una verdadera carrera profesional. Hoy no tenemos una carrera profesional. ¿Qué decir de la formación continuada? Y más después de oír a Roberto. Nuevas especialidades, áreas de capacitación, diplomas de acreditación avanzada. Creo que luego vamos a poderlo hablar en el debate. En fin, es necesario impulsar la modificación de la LOS y el Estatuto Marco aprobado por gran mayoría de todos los grupos parlamentarios en 2003. ¿Qué ha pasado del 2003 hasta ahora? Lo que sí les puedo decir es que el consenso parlamentario no existe. No existe. La LOS supuso un antes y un después en cuanto a la regulación de las profesiones sanitarias, pero es necesaria su actualización. Si actualmente es como está vigente la ley de la LOS del 2003, pero a las enfermeras nos tienen catalogados en el grupo de diplomados, cuando actualmente, en base a Bolonia, ya somos todas las profesiones graduadas. Eso nos impide que podamos alcanzar muchos de los puestos que tenemos una formación perfectamente acreditada, pero sin embargo hay un marco normativo que nos pone topes para ello. Por eso exigimos que se haya, entre otras muchas cosas, que se haga una actualización. Y se ha hablado de escasez de enfermeras, ¿no? España tiene un 40% menos de enfermeras que el resto de países de Europa y esto supone que nos enfrentamos a una carga asistencial enorme que disminuye la calidad de los cuidados. Nos enfrentamos a una gran variabilidad en función de qué comunidad autónoma nos encontremos. Si estamos en Navarra, pues los índices de enfermeras por cada 1000 habitantes pues son de las mejores de España, pero si nos vamos a Murcia, la comunidad en la que está ahora Gonzalo, pues necesitan que se incrementen, ¿no? Esto supone una clara desigualdad o inequidad tanto para los profesionales como para los pacientes a la hora de acceder a los cuidados. Actualmente en el Congreso tenemos pendiente de tramitar la Ley de Ratios de Enfermería legados a seguridad de pacientes, pendiente de votar, no, Gonzalo, pendiente de tramitar. Lo único que se ha tramitado es la toma en consideración de que vamos a debatir la ley. Pero, bueno, es una ley que está en proceso de ampliación de plazos de enmienda, pero es que es de lo más sorprendente, porque no hay ningún grupo parlamentario que pida ampliación de plazo de enmiendas, pero sin embargo la ley no se tramita, ¿no? Nosotros hemos pedido que se tramite ya para que, bueno, sea una norma que pueda homogeneizar el número de enfermeras en todo el país, ¿no? Y que además fue una iniciativa que no surgió de ningún grupo parlamentario, sino que surgió de una iniciativa legislativa popular gracias a las 600.000 firmas que se recogieron para poder presentar en el Congreso de los Diputados. Entonces, yo estoy convencido que igual muchos de ustedes incluso hasta lo firmaron. Y bueno, por no extenderme mucho, voy a centrarme en otro problema en el que enfermería tiene que estar como futuro, ¿no? Y es la situación de la atención primaria. La situación de la atención primaria, que sabéis que requiere mejoras, pero no solo en Castilla y León, sino en todas las comunidades autónomas. Necesitamos abordar qué nivel o qué modelo de atención primaria necesitamos y, por supuesto, pasa por contar con las enfermeras, ¿no? Entonces, ahora
Actualmente se está discutiendo que no hay médicos, que no hay enfermeras, y es verdad, o sea que cada vez tenemos más falta de profesionales, una atención primaria que lo que nunca hemos visto, que tengamos listas de espera y lo más grave, que los pacientes pues, tengan que esperar por esa atención en su primer nivel asistencial. Para ello, no solo se necesitan profesionales sanitarios, entre ellos el potencial que debe de tener o el nivel que debe tener el trabajo de las enfermeras y qué poder decir de ese desarrollo de la especialidad de familia y comunitaria, sino que además ha de contar con financiación. Y, por supuesto, el Sistema Nacional de Salud necesita reformas, pero en la buena dirección, que consoliden nuestro sistema sanitario, que apoye a nuestros profesionales, que son la clave de la excelencia de nuestra sanidad, y que piense en los pacientes, que son el centro de nuestra atención o de nuestro sistema. El futuro pasa por una actualización de nuestro ordenamiento jurídico. Hemos estado centrados mucho, prácticamente pues, toda la legislatura, en cómo íbamos saliendo de la pandemia, y hemos incluso hecho un sobreesfuerzo legislativo. Yo no he visto más reales decretos que se hayan incorporado o se hayan llevado al Congreso, ¿no? Y que incluso en la práctica asistencial pues, han visto cómo ya no sabían dónde tenían que hacer implantar determinadas medidas de prevención, porque hoy era una cosa y al final de la semana se modificaba, ¿no? Eso ha vuelto de alguna forma locos, permítanme la expresión, a los profesionales sanitarios a la hora de ejercer su práctica asistencial, ¿no? Porque no sabían pues, cuál era el real decreto que estaba vigente, ¿no? Entonces, pero aún así, y fuera de lo que ha supuesto la pandemia, pues necesitamos esa actualización del ordenamiento jurídico, y hay dos normas de las que estábamos muy orgullosos, como era la Ley de Ordenación de Profesionales Sanitarios y la Ley del Estatuto Marco, que las dos, una en cuanto a lo que podemos y dónde tenemos que estar y hacia dónde tenemos que ir, y cuál es el marco de entendimiento con otras profesionales que recoge la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, y por otro lado todo lo que tiene que ver con retribuciones, con jornada, con jubilación. Que decir, ahora se están moviendo las jubilaciones. Yo he tenido la oportunidad de estar con compañeros pues, que piden esa jubilación, y en algunos de los casos, dependiendo del lugar donde se trabaje, a los 60 años. En fin, mucho por hacer, y lamentablemente pues, en esta legislatura se ha hecho poco, por lo menos desde el Parlamento, por los profesionales sanitarios y especialmente por los enfermeros. Muchas gracias y me quedo a su disposición. Bueno, muy bien, Elvira, muchas gracias por tu intervención. También nos suscita algunas preguntas. Y bueno, pues llega el turno del debate. A mí me gustaría que ustedes también participaran. Entonces, mientras ustedes participan, yo tengo varios bloques de preguntas que me han suscitado los compañeros. Pero voy a empezar por una que cuando Luismi me encargó la moderación de esta mesa, mi primera reflexión fue: vamos a pensar en la enfermera del futuro, pero en un momento histórico en el que la enfermería española tiene un marco legal impresionante. Y tenemos un desarrollo de competencia impresionante. Antes comentaba con un compañero un poco así en broma que a veces hablamos con compañeros asistenciales, con colegas que nos dicen: pero esto no lo podemos hacer porque esto no es nuestra competencia. Y nos vemos obligados a decir: sí, sí lo es, sí es nuestra competencia, las desconocemos. Pero tenemos un desarrollo competencial enorme y un marco legislativo enorme, a pesar de sus carencias. Claro, ¿qué es lo que sucede? Que teniendo ese marco enorme, nos encontramos con la disonancia de que no las desarrollamos. O bien porque no sabemos, o bien porque no queremos, o bien porque no nos dejan. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que esa enfermera del futuro sea capaz de desarrollar todas esas competencias? Nos tenemos que ir al metaverso, tenemos que reclamar la enfermería digna, tenemos que tomar el Parlamento. ¿Qué opinan ustedes?
¿Qué tiene que pasar en el futuro para que las enfermeras desarrollemos las competencias que legalmente tenemos? Porque no olviden que la enfermería es una profesión regulada en Europa, ¿vale? Y tenemos un marco de competencias enorme. Bueno, pues esta es la primera pregunta que les quiero lanzar. No sé si alguien quiere recogerlo. Venga, yo rompo el hielo. A ver, yo creo que lo primero que, como muy bien dices, Gonzalo, tenemos perfectamente definidas cuáles son las competencias y yo creo que en determinados aspectos falta un poco de confianza o de autonomía profesional. Y, a ver, lo digo entre comillas. Nos dejamos llevar por la carga de trabajo y muchas veces eso nos lleva a, bueno, pues empezamos con una serie de actividades, todos tenemos previamente definidos a la hora de llevar a cabo nuestra atención profesional asistencial y falta un poco también ese trabajo en equipo, ¿no? Que de cara al resto de compañeros profesionales sanitarios, médicos, fisioterapeutas, todo el equipo de profesionales sanitarios, pues compartamos con ellos, ¿no? Y que no nos vean como una profesión que nos vean como una profesión independiente, como una profesión que forma parte del cuidado del paciente ante cualquier proceso asistencial que esté definido, ¿no? Entonces, yo creo que faltan esas dos cosas. Y luego, por otro lado, a ver, nuestra formación nos avala, que lo podemos hacer, y luego lo que no puede ser es muchas veces pues eso, el sistema a la hora de la gestión, pues el que hoy nos permita pues esa variabilidad de que hoy estamos en un sitio, mañana en el otro, con lo cual al final dices, ¿para qué me voy a responsabilizar o me voy si luego pues mañana voy a acabar en otra unidad diferente, ¿no? Entonces, eso yo creo que son cuestiones que hay que abordar. Pero empieza por uno mismo y luego que te vean pues, que formas parte del equipo multidisciplinar en la atención de un paciente y, por supuesto, el trabajar en dar esa mayor estabilidad en un puesto de trabajo para que luego podamos tener ese diploma de acreditación avanzada o esas especialidades que esas, desde luego, te definen más el ámbito de trabajo y, bueno, yo creo que son los aspectos más que hay que abordar. Bueno, y un poco por continuar, yo creo que verdaderamente para poder desarrollar a veces más competencias necesitamos más recursos. Está bien que partamos de un poco de esa evaluación de conciencia de cada uno de nosotros, de si verdaderamente desarrollamos todas las competencias que tenemos o no. Pero claro, si muchas veces en nuestro día a día no llegamos, estamos apagando fuegos, ¿cómo vamos a desarrollar otras competencias? Si no, verdaderamente al final lo que intentamos es cubrir un poco el día a día, llegar hasta donde podemos llegar. Y verdaderamente, pues, por ejemplo, para poder desarrollar otras competencias necesitamos más recursos. Por ejemplo, yo creo que un ejemplo que entendemos todos, nosotros las enfermeras, los enfermeros, es raro que tengamos tiempo para poder hacer una sesión clínica o para que podamos formarnos o para que podamos investigar. Es decir, toda la investigación, por ejemplo, parte nuevamente de nuestras horas libres, no parte de horas de trabajo, ¿no? Y eso al final, ¿qué hace? Pues que al final te acabas subiendo a la mochila más historias y dices, bueno, sí, pues puedo llegar hasta X tiempo fuera de mi jornada laboral para investigar, pero verdaderamente me merece la pena. Entonces llega un momento en que la ilusión la ilusión tiras para adelante, pero claro, al final yo creo que parte de esa necesidad de recursos, eso por un lado. Y por otro lado, sí, verdaderamente tenemos una formación, pero una formación muchas veces en cuestiones clínicas, yo creo también de cara a la investigación, a la docencia y a la innovación, yo creo que todavía falta ahí camino por recorrer y por desarrollar. Pero yo partiría un poco ahí. Por supuesto, la especialización o el hecho de poder trabajar, lo comentaba Elvira, hoy estoy aquí, mañana estoy allá. ¿Qué voy a desarrollar competencias si no sé ni dónde voy a estar dentro de una semana, ¿no? Yo creo que es otro hándicap importante. Pero bueno, seguro que Roberto también tendrás más experiencia y seguro que ha recogido todas estas opiniones y otras cosas. Sí, de hecho es como comentas, ¿no? Al final, si cada día estás en un sitio diferente, no tienes tiempo para desarrollar competencias, ni siquiera para saber cuáles son las que tienes. Sí que es verdad que al final el hecho de tener una carga asistencial muy superior a otros lugares o muy elevada
lo que te resta es a parar y pensar, ¿no? A veces no tienes ese momento de decir, bueno, ¿qué puedo hacer para mejorar, ¿no? Y acabas trabajando de una forma muy autómata, haciendo aquellas pequeñas actividades del día a día. Y es imposible cuando una enfermera tiene 14 pacientes en un turno, atender a los 14 pacientes de manera excelente, como lo hace, es una faena estoica, y ya pues pedirle a esa enfermera que en ese turno de 7 horas, con esos 14 pacientes, investigue, es imposible, no se puede hacer. Y parar y pensar creo que es una de las cosas que no tenemos permitido. Es ese momento de decir, ¿por qué estoy haciendo estas cosas así? ¿Por qué estoy actuando de esta manera? Y al final acabas haciéndolo porque, pues, como se ha hecho siempre, funciona y en el turno te cabe, ¿no? Es muy importante también el hecho de fomentar un poco la investigación. No se fomenta nada. Hace poco lo preguntábamos nosotros en redes, lo hemos comentado muchísimas veces. No hay manera, no hay incentivación para la investigación. Todo sale fuera de la jornada laboral, y fuera de la jornada laboral pues todo el mundo tiene una vida y una familia y unos hijos o unos estudios. Es muy difícil al final ponerlo todo. El día tiene pues eso, 24 horas, el turno tiene 7 y en el turno es imposible también hacerlo, ¿no? El hecho de llegar a conocer nuestras competencias pues es muy difícil. Si estás una semana en una planta, después estás en urgencias, después acabas en una reanimación o en una UCI, al final saber cuáles son las competencias, bueno, es que prácticamente te tendrías que conocer las competencias de todas las enfermeras en todas las unidades y, bueno, no puede ser, ¿no? ¿Alguien del público? Un montón de manos he visto ahí. Oh. Gracias por la mesa, me ha gustado mucho. No pensaba empezar así, pero Gonzalo, has roto la barrera y ya me lo has puesto en bandeja. Lo primero, Carlos, quiero decirte que me has hecho polvo, porque con esto del confinamiento y de la pandemia me creía yo que era lo más de lo más en los webinarios, en hacer interacción, en que no se durmiera la gente, y resulta que como no los veo, pues igual no hago nada. Pero bueno, me meteré en el metaverso. A ver, Gonzalo, tú has nombrado competencias. Las competencias las sabemos, pero ¿sabes qué pasa? Que cuando... Bueno, yo soy Marilurdes de Torres, soy enfermera de nutrición, coordinadora del Comité Científico de la Asociación de Enfermeras de Nutrición, y llevo 42 años cobrando de enfermera. O sea, hace 42 años cobré mi primer sueldo de ATS. Después estuve en la plataforma reivindicativa, he hecho mucha calle yo en mi vida, para que nos hicieran diplomados. Hicimos la diplomatura y nos engañaron. Ahora soy graduada, tengo máster, 11 expertos, etcétera, etcétera. Quiero decir, hay que sacar el tiempo de donde no hay, por supuesto. Los libros se publican y estas cosas. Tú has dicho las competencias. Yo, por llevar hasta el techo mis competencias en una consulta, la primera consulta que hubo en España, de enfermería, de nutrición, no dependiente de los endocrinos, fue servidora, y me pusieron una querella criminal por intrusismo profesional. Estuve 9 horas declarando delante de un juez en 2 días, en 2 veces, 5 horas y 4 horas. Salí libre como los pájaros, pero porque me defendí muy bien, porque tenía dominio de mis competencias. No de las competencias que a los demás les gustaran, sino de lo que yo me había preparado, y sabía más de los que me habían denunciado, que esa es la gracia. Entonces, a mí me da mucha pena que tenga que haber una asociación que se llame Enfermería Digna, teniendo de presidenta de la Comisión de Sanidad, una cosa que tú has dicho con gran orgullo, Gonzalo, a una enfermera. Pero claro, yo que también soy secretaria de la unidad, de la Unión de Especialidades Enfermeras, es que quiero correr y entonces... No te preocupes, no te preocupes. Formo parte de Unión Enfermera y estaba llevando la pancarta al lado del presidente del SACE y del presidente del Consejo, amigos míos de hace muchos años, llevando la pancarta. Me pusieron en medio porque era mujer y así para que no fueran presidentes hombres todos. O sea que me pusieron de decorativa, pero como mi cabeza y mi boca no es de decoración, pues salí bien parada.
Entonces, Elvira, yo he hecho en falta, tú has hecho un discurso precioso, un discurso que en el Congreso me pongo de pie y te aplaudo. Aquí no, porque me has contado cosas que ya sé, que ya vivo y que ya me atacan con eso. Entonces, ese discurso tú lo das al día siguiente, el 18 de junio era sábado, 19, el 20, lo das a todas sus señorías, bueno, a las que van, a todas sus señorías, y les dices eso y te aplaudo hasta con las orejas. Pero no nos lo cuentes a las enfermeras, hija mía, que ya lo sabemos. Tú sabes la tristeza que me da a mí, que yo el Hospital Miguel Servet me lo conozco como si fuera, bueno, mucho mejor que mi casa. Y yo no puedo ser gerente, tampoco aspiro, pero yo no puedo ser gerente del Hospital Miguel Servet, que lo llevaría de puta madre, perdón. Pero, sin embargo, la de comunicación, Pachica, la periodista, sí que puede ser gerente, que sabe lo que le contamos los profesionales. Ante eso, tú, presidenta de la Comité de Sanidad, no puedes dormir hasta que no se quite. Te lo digo así porque parte de tu sueldo lo pagamos nosotros. Quiero decirte que es un sueldo público. Sí, total. Claro. Entonces, hija mía, muéstrate presidenta enfermera. Pero claro, que me cuentes a mí eso, no, cuéntaselo a sus señorías. Y para que todos los partidos que van cada uno a su bola, pues entonces, por hacernos la gracieta a las enfermeras, se pongan de acuerdo. Todos A, ni 1, ni 2, ni 3, ni 4. Todos A. Yo sé más nutrición que muchísimos médicos generalistas, por supuesto. Por cierto, Luismi, en el próximo congreso hay que hacer enfermería y salud. La salud, la persona si no está nutrida no tiene salud. Ahí lo dejo. ¿Cómo se llamaba? Entonces, yo quiero que mi representante enfermera, de lo cual cuando yo te conocí hace años en el Consejo, me sentí tan orgullosa, pero vamos, yo soy presidenta de la Comisión de Sanidad y comen enfermería, cenan enfermería, meriendan enfermería no y soy hasta presidenta, soy portavoz bueno, del portavoz, Grupo Parlamentario Popular. Portavoz bueno, pero que estás todos los días sentada cuando se reúna la Comisión de Sanidad. Claro, y allí Entonces, defendemos nuestros temas. Claro, y como nos leemos por redacción médica y por diario médico todo lo que se habla en la Comisión de Sanidad, Sí. yo no oigo a Elvira hablar de enfermería. Eso te pido solamente. Y si tú hablas de enfermería y todos te seguimos, el día 20 de junio me quedé muerta. En todos los periódicos estábamos las 8.000 enfermeras. Yo hablé y como no sé leer, hablo con las tripas. Y entonces, pues claro, aplaude la gente. Porque las especialistas hay que mimarlas. Porque que una criatura haga una especialidad de pediatría, salga, empiece a trabajar y la lleven a medicina interna, que hay ellos, es para me echar gota, con perdón. Pero es que claro... Entonces, o a una que ha hecho geriatría y la llevan a partos, me es igual. Entonces, yo creo que el 20 de junio tenías que haber metido fuego con todas nuestras reivindicaciones al Consejo. Cuando pasamos por el Parlamento, todos aplaudían, gritaban. Yo hice una pedorreta, me quedé tan ancha, porque es que no nos servís para nada. Enfermera sí, el que tenía que venir de salud pública... El que tenía que venir de salud pública del Parlamento Europeo, ni media palabra de la enfermería en salud pública, que es vital. Y los epidemiólogos, todos pensamos en los epidemiólogos médicos, y los hay buenísimos y los hay que no valen una caca. Y sin embargo hay enfermeras de salud pública que es que te quitas el sombrero ante ellas. Entonces, vamos a dejarnos de tonterías, vamos a exigir, que ya no podemos pedir. O sea, lo de A1, tómate nota, Elvira, lo de A1 tiene que ser ya. Regalo de Navidad. Es que ya tiene que ser ya. Y aviso que no voy a ser gerente de ningún hospital, O sea, que no voy a ser gerente de ningún hospital porque me quemarían viva. Bueno, pues eso, que muchas gracias. Lo del metaverso me has dejado hundida, que lo sepas, pero voy a hablar contigo porque te quiero para mi congreso de ADN. O sea, que eso. Y Roberto, tú tranquilo, que con Elvira, ya que ha tomado nota, enfermería digna... Dignidad enfermera desaparece, de verdad. Muchas gracias a todos. Creo que tenemos que yo viera una mano cerca tuya, Mariluz, muchas gracias, y otra mano aquí abajo, en primera fila. Bueno, yo creo que la compañera lo ha explicado, me pasa ya a 42, yo 45.
Aquí hay muchos compañeros y compañeros además que ahora están conmigo. Yo también ahora en este momento como presidenta del Colegio de Enfermería de Cantabria, que hay otros que presiden también, otros colegas que están aquí presidiendo también colegios como Castellón y Valencia. Sí, que están aquí. Y otras compañeras como Carmen Sellán, que está aquí detrás también muchos años, 45 años, y como ella dice, que es que salimos a la calle en el 76, que hemos tenido que volver a salir a la calle ahora. Efectivamente, yo comparto lo que ha dicho, porque es que esto es un discurso ya que ya nos cansa, nosotros ya lo sabemos. Entonces, contundencia. Si estáis en los partidos políticos tenéis que ir con mucha contundencia y ya no es irrenunciable. Y luego también, Elvira, de paso que, bueno, como no sabemos lo que pueda pasar en el futuro, pero una visión un poco diferente de las cuestiones también. Quizá el plantearse, porque a veces parece que se habla de primaria y luego la especializada, que no, que la salud es todo, que el ministerio tiene que ser un ministerio de salud y que se ponga una enfermera de una vez al frente, que dejen de poner otras cosas y que les cuesta tanto, pongan una enfermera ahí, que no, eso tienen que hacer. Eso tienen que hacer. Porque la comisión de reconstrucción que tú has nombrado, ni una enfermera hubo. Dos. Ni una. Perdona. No. ¿Quiénes estuvieron? No. Aquí está el resultado. Hemos trabajado todas las compañeras enormemente. Se ha dado el todo por el todo. Y seguimos lo mismo. Da igual como dicen, eres especialista, pues te vas a no sé dónde o de correturnos. Parece una risa. O que se pague solo a las matronas. ¿Pero qué es eso? O que intenten hacer titulaciones low cost con nuestras competencias para suplirnos en los geriátricos. ¿Pero qué está pasando? Todos quieren coger cacho. Lo lamento, también los farmacéuticos quieren coger cacho. Todos quieren coger cacho de la enfermería. A ver qué está pasando aquí. Entonces, esa reivindicación yo creo que es absolutamente clara. Y nosotros lo que esperamos de las compañeras políticas que estáis en los diferentes ámbitos, queremos ver una contundencia total, porque yo creo que ya, como dice ella, hubiera quemado aquello, de verdad. Y les hubiera dicho a mis compañeros, ¿qué os habéis creído? ¿Qué es esto? Dejar de tomarnos el pelo. Y lo de que dinero, tú estabas diciendo ahora lo de que se necesitan recursos. Claro, lo que pasa es que siempre no hay para los mismos. Es que esto es muy antiguo. Cuando la crisis sanitaria, Elvira, te lo comento, cuando se redujo ¿en qué? En sanidad. Ahí se redujo. ¿Dónde se fueron todos nuestros compañeros? Donde pudieron fuera. Se ha ido perdiendo activo. Y no es que no se lo hayamos dicho, desde los diferentes ámbitos. Porque dicen, aquí hay una compañera del departamento, aquí está Eva, la directora del departamento de la Autónoma, OQK. No es solo que aumenten los números. ¿Para qué queremos aumentar los números si no hay una verdadera luego encaje en la realidad del trabajo diario? Si van a hacer contratos que pasados 3 meses te mandan a la calle, si no ajustan el hecho de que después de 5 años con tu especialidad o con un máster apenas te lo cuenten o con un doctorado y tengas que trabajar donde puedes, no es solo aumentar números. Esto es como la cantidad y la calidad. No es más dinero, es el que se necesita y donde se necesita. A lo mejor no se necesitan tanta cosa puntera y hay que mirar más el tema general. ¿De acuerdo? Porque claro, todo se va a la medicina de precisión, que ahora interesa mucho. Y creo que todos habéis visto cómo ha crecido la privada en este tiempo. Enormemente. ¿Quién lo está dejando crecer? ¿Quién? Entonces no, porque ahora se plantea, no sé si en octubre habrá una huelga de médicos. ¿Dónde vamos a estar las enfermeras? Apuntalando los sitios, como siempre, porque somos los únicos que no nos podemos ir. Por tanto, aunque llegue el metaverso, y aquí estamos enfermeras, Carlos, que empezamos con las jeringas de cristal, fíjate, que es casi como cuando le decimos en clase, yo les digo, tienes una profesora histórica, de la jeringa de cristal, porque eso que has contado tú también lo cuento yo, al metaverso. Pero también hay que tener cuidado, porque sabemos que la tecnología a veces se estropea y el día que pete la nube va a ser horroroso.
o la dispare Putin. Así que cuidado, cuidado, porque hay que saber intercalar unas cosas con otras. Entonces, dinero sí, el dinero que sea necesario, con los recursos que sean necesarios. Y creo que hemos llegado a una situación lamentable de falta de enfermeros donde, a ver, esto no es blanco o negro, tiene matices, hay que trabajar los matices, pero que hay cosas que son irrenunciables, como ha dicho la compañera. El A1 ya, se acabó, señores, hasta aquí. ¿Pero qué se han creído, hombre? ¿Qué se han creído? Teníamos aquí una... Pero espera, que estábamos antes aquí abajo y ahora subimos otra vez. Y después le toca a los ponentes contestar, ¿eh? Buenos días, soy Begoña Sánchez, enfermera y doctora. Yo lo del metaverso me lo creo y me parece fantástico. Creo que ese es el futuro y creo que el futuro también es el asociacionismo, como estamos aquí, y luchar no solamente por nuestros derechos, sino por los derechos de las personas que cuidamos. Eso en primer lugar. Respondiendo a la pregunta de qué necesitamos para desarrollar el futuro, yo voy a decir una cosa. Tenemos una ley preconstitucional del año 1973 que ha llovido mucho y que han pasado muchos partidos políticos por el Congreso, que debería estar derogada porque limita el desarrollo de nuestras funciones. Y pasa lo que le ha pasado a la compañera, que se tiene que ir al juzgado a defender las competencias en las que ella sabe más que nadie. Entonces, señores políticos, da igual dónde pongan el dinero, háganlo donde haga falta, no donde se les ocurra, y deroguen las leyes que limitan el desarrollo de las competencias. Y le repito, la ley de 1973, una ley preconstitucional. Y no tengo nada más que añadir. Muchas gracias. ¿Queremos contestar algo bien? ¿Queremos contestar? Creo que te ha tocado. Sí. Bueno, en primer lugar, gracias por las preguntas, gracias por lo que han vivido cada uno de ustedes, tanto las que han hecho la pregunta como otros, muchos de los asistentes, ¿no? A ver, el arco parlamentario y la responsabilidad de los políticos. Yo soy la portavoz de Sanidad. Por primera vez mi partido, el Partido Popular, pues ha nombrado como portavoz de Sanidad a una enfermera. Sí les puedo decir que no el hecho de que esté yo, sino que el hecho de que al ser una enfermera, a la hora de plantear, abordar la inmensidad de temas que tiene nuestro sistema sanitario, empezando, y yo lo he dicho, por los profesionales sanitarios. Los profesionales sanitarios hay mucho que hacer y especialmente las enfermeras. Y especialmente las enfermeras hay una deuda con todas nosotras, la verdad es que histórica. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con las quejas, las manifestaciones que han hecho. Pero yo les digo una cosa, nosotros ahora estamos en la oposición. Y no sabe... Sí. Bueno, antes lo que hemos hecho es... Pues he hablado de dos leyes que se ha hecho con el Partido Popular, como es, voy a ponerles tres, la Ley de Cohesión y Calidad, la ley de Ordenaciones de las Profesiones Sanitarias, que por primera vez se recoge y aparece recogido reguladas las profesiones sanitarias, la Ley del Estatuto Marco. O sea, bueno, ya les digo que se podían haber hecho muchas más cosas de las que se han hecho y que, entre ellas pues el actualizar las profesiones sanitarias al EBEC y para estar en el A1 como muy bien dicen, ¿no? Igual que pedimos ahora la modificación de la LOS, incluso del Estatuto Marco, porque después de casi 20 años pues han pasado muchas cosas y las enfermeras están como están o estamos como estamos, ¿no? Entonces, yo les quiero decir que los temas de enfermería se tratan en el Parlamento y que en todas las leyes intentamos incorporar
mejoras para los profesionales de enfermería. Son muchos los contactos que tenemos con asociaciones, con el Consejo General, con el sindicato, o sea, con todos los que quieren. En mi intervención creo que expuse pues, un grupo de enfermeras que se han asociado también ahora recientemente por el tema de la jubilación a los 60 años para determinadas compañeras que trabajan en determinados sitios, ¿no? Entonces, no puedo más que compartir con ustedes lo que me plantean, pero es que nosotros ahora actualmente en el Parlamento tenemos 88 votos. Y lo que sí les digo es que hay temas que hemos querido incorporar y que a través de enmiendas, y yo se las hago llevar a Luis Miguel para que se las traslade a todos ustedes, o sea, enmiendas donde están, y preguntas parlamentarias, iniciativas parlamentarias, donde se pone el foco en las enfermeras. Y la verdad, lo que sí les digo es, si alguien defiende que el tema de las áreas, las especialidades de enfermería, que tengan su entorno de trabajo como define la especialidad, y yo he tenido la responsabilidad de estar gestionando varios hospitales y desde luego yo me creo las especialidades y creo en el ámbito que tienen que desarrollarse y llevarse a cabo. Y desde luego lo que me parece y me genera tremenda tristeza es que tengamos a compañeras que estén contratos pírricos y además durante esos contratos pues tengan que estar cada día en un sitio. Eso de verdad es maltratar a las compañeras y a los profesionales. Pero eso no depende solo de los políticos, depende del ámbito de la gestión también. O sea que yo les pido que entre todos la reunión, la jornada del Congreso que se está haciendo aquí, que trasladen todas las mesas son importantes y la verdad los que venimos aquí venimos con el afán también no solo de exponer lo que estamos haciendo, sino también de aprender y llevarnos, pues en el caso de hoy, por ejemplo, yo me puedo llevar un par de tirones de orejas, pero desde luego estoy aquí y me lo llevo y con aras a que igual no estoy haciendo bien todo el trabajo que ustedes pretenden de mí. Entonces, yo simplemente ponerme a disposición de todos ustedes. Antes decía en la Comisión de Reconstrucción que se creó, aparte del Consejo General, el sindicato, estuvo con Carmen Ferrer dando otra orientación y algunas compañeras más de Valencia, creo que también participaron dentro de la Comisión de Reconstrucción. Hubo enfermería dentro de la Comisión de Reconstrucción y solo participaron en torno a unas 30 personas, no hubo más participación de toda la representación de los sectores. Y estamos hablando de que en sanidad tenemos el ámbito de los profesionales, el ámbito de la industria, el ámbito de la coordinación, la cartera de servicios, en fin. Yo creo que tenemos mucho potencial, tenemos mucho por hacer y cada uno desde la responsabilidad o desde el ámbito de actuación, desde la enfermera que tenga en torno a sus propios pacientes hasta la que esté en un ámbito de gestión, en el ámbito político, en el ámbito asociativo, de verdad necesitamos que todos vayamos en la misma dirección y desde luego que consigamos de verdad darle a todas las enfermeras el marco y el entorno que realmente se necesitan porque la formación la avala, por supuesto, y no puede haber marco normativo que le impida el llevar a cabo su práctica asistencial con todo el contenido formativo que tiene. Gracias. Creo que quedaba una pregunta por ahí arriba y nos quedan 10 minutos de mesa, o sea que yo tenía 5 bloques preparados, me han dejado en el 1. Buenos días. Antes de nada, dar la enhorabuena a mis compañeras, que estoy totalmente de acuerdo, y hacer un inciso porque lo veo necesario. Mi pregunta iba dirigida a Carlos Valdespina, pero quiero hacer un inciso porque lo veo necesario. Por favor, tener en cuenta también a las enfermeras de la privada en todo lo que estáis diciendo, porque no por estar trabajando en la privada y descongestionando la pública somos menos ni merecemos menos privilegios o aportes que podemos hacer a la sociedad, porque en la pandemia se ha vivido mucho, ¿no? Desde la elección de la vacuna que se nos ponía en mi comunidad autónoma, que ahora no estoy allí trabajando, pero era así,
a las enfermeras de la pública una, a las de la privada otra. O sea, desde esa diferencia ya está todo dicho. Y después mi pregunta a Carlos Valdespina Aguilar es del blockchain, la tecnología, el uso en la investigación clínica para difundir los conocimientos sanitarios. ¿Qué validez, rigor científico o aceptación por comités de ética puede tener eso a la hora de publicar un trabajo, una publicación científica? Si está validado o si es apto para ello. Bueno, antes de nada, comparto contigo las palabras. Yo he trabajado durante 16 años en un servicio de prevención privado, de una empresa privada, claro. Entonces, es verdad que somos los últimos normalmente siempre y nos acuerdan de nosotros, ¿no? Es que parece que tenemos que escondernos. Sí, sí. No esconderse, pero sí es verdad que al final el hecho de ser minoritarios es un poco... hay menos voces, ¿no? Respecto al tema del blockchain, el blockchain en realidad no deja de ser un sistema, igual que ahora mismo tenemos, igual los datos de un estudio científico están en el ordenador o en varios ordenadores de las personas que conforman en el equipo. En realidad lo que estamos hablando es sería una manera de diversificar esa información para que no esté en un único ordenador, ¿vale? Con lo cual no estamos hablando de que haya un cambio sustancial de cara al diseño metodológico de un estudio de investigación. Lógicamente, sí se tiene que plasmar que esa información estaría recogida no en un único ordenador, sino en diferentes, en una red completa. Sobre todo donde tiene sentido, bueno, tiene sentido en estudios multicéntricos, donde verdaderamente, y lógicamente donde hay un número de datos importantes, y no tiene tanto sentido desde el punto de vista, sobre todo tiene sentido desde el punto de vista de que esa información sea trazable y de que esa información no se pueda modificar, de acuerdo, de cara después a reproducir, digamos, esa investigación en otros entornos, ¿vale? Desde el punto de vista del comité ético, ahí no, creo que el comité ético no entraría, entiendo yo, vamos, porque al final no deja de ser un lugar más donde está la información. Claro, también hay que tener en cuenta que esas redes blockchain o esa información tiene que estar codificada igual que se está codificada en un ordenador, ¿no? Donde por un lado hay números de registro, donde hay datos y donde pues para cuadrar los datos con pacientes, por ejemplo, en un ensayo clínico, están desagregados. Entonces va un poco por ahí el tema del blockchain, ¿no? Ahí, por ejemplo, se me ocurre el blockchain también, que tiene mucho sentido de cara a poder tener un perfil personal formativo, porque normalmente siempre la formación la acabamos circunscribiendo a un curso, a un máster, a una sesión, un congreso como el que estamos hoy, pero después nos acabamos formando de diferentes maneras, ¿no? Con los podcasts que hablamos anteriormente o con el hecho de asistir, por ejemplo, como comentaba el compañero, a un webinar. Cuidado que con el webinar estamos todos atentos, ¿vale? No hace falta ir al metaverso. Por cierto, aprovecho y digo que el metaverso, lo primero que he dicho es que por ahora es humo. Estamos viendo un poquito más allá donde podríamos ir. Del blockchain para arriba todo ya es una realidad, ¿no? Y, por ejemplo, los webinars muchas veces igual no queda constancia de que hemos asistido y que hemos aprovechado ese webinar. Con lo cual, por ejemplo, el blockchain tendría mucho sentido para tener un perfil formativo, individual de cada persona, donde en función de lo que haya realizado esté disponible. Como si fuese una especie de LinkedIn o de currículum, pero que verdaderamente esté reflejado en algún lado. Sí, perdona, sí. Gonzalo, yo quería responder para la enfermería que está en el sector privado. A nosotros nos han llegado multitud de solicitudes diciendo acordaros sobre todo de la enfermería que está en el sector privado, ¿no? Es una cosa que siempre hemos dicho: si mejoramos las condiciones en el sector público, el sector privado seguramente se vea obligado a mejorar esas condiciones, y de hecho ha pasado en muchas de las residencias en Cataluña, que ya se han tenido que acoger a otro sistema, a otro convenio para poder contratar enfermeras, porque no tienen y porque se ha abierto una contratación en el sistema público que no se había visto antes, y muchas residencias han perdido mucho personal y se han tenido que adaptar por las condiciones salariales que ofrecían, y han tenido que mejorarlas, ¿no? Al final, el hecho de mejorar las condiciones tanto de estabilidad como salariales, como de reconocimiento en el sector público, obliga al sector privado a mejorar todo esto también, porque si no, no tiene opción de contratación, ¿no? Muy bien. Yo, si me permites, muy breve, con respecto al sector privado, de cara a
la ley de ratios y seguridad de pacientes que está en el Parlamento, hemos tenido muchas conversaciones con ASPE, que es la Asociación Claudina, todo el sector privado, y bueno, pues de cara a cómo se mejoraba al personal de enfermería. Entonces, y trabajar también para que dentro del marco de la ley pues apareciera recogido el personal que debía de estar. Que no, cuando hablamos del Sistema Nacional de Salud, pues que el sector privado se sintiera también reflejado, ¿no? Y bueno, esperemos que en esa línea pues avancemos, y estoy totalmente de acuerdo. Y ahora me preocupa porque tenemos en el Parlamento una ley, la Ley de Equidad, Cohesión y Universalidad, donde bueno, pues, la relación, nosotros entendemos el sector privado como colaboración con el sector público, ¿no? Y bueno, pues hay una ley donde vamos a ver cuál es la relación que se va a mantener vía legislativa, porque bueno, pues dentro de los socios ahora mismo del Gobierno pues hay diferentes tiranteces, entonces no sé cómo eso al final va a terminar y va a afectar realmente pues, a los profesionales que trabajan en el sector privado, ¿no? Entonces, nosotros estaremos pendientes sobre ello, creemos en la colaboración público-privado y defendemos pues, a los profesionales que están tanto trabajando en un nivel como en otro. Bueno, 5 minutos para hacer una última pregunta que no me resisto a dejar en el tintero. Cuando hablamos del futuro, siempre aparece el miedo a que una excesiva tecnificación nos deshumanice y deshumanice el cuidado. Hablaba antes con Carlos, antes de una iniciativa que ha lanzado el gobierno japonés, que la lanzó antes de la pandemia, ahora la ha retomado, para que en una década cada hogar de Japón que tiene una persona dependiente tenga un robot de cuidados. Entonces mi pregunta sería, ¿qué nos va a pasar en el futuro a las enfermeras si nos vamos a convertir en algo muy tecnificado o en algo muy humano o en un híbrido de ambas? ¿Cómo lo ven? No tenemos que perder la parte humana porque es la esencia de la profesión enfermera. Entonces hay que defenderlo, vamos, porque frente a la tecnificación es que por mucho robot, por mucho que exista, por mucho metaverso, o sea, la verdad es que va a ser imposible sustituir a una enfermera como profesional sanitario dentro del equipo de atención que necesita este Sistema Nacional de Salud nuestro. Bueno, yo coincido, coincido plenamente. Lógicamente la figura de la enfermera no va a desaparecer, ni mucho menos, al revés. Yo creo que se va a potenciar cada vez más. Está claro que la tecnología nos tiene que ayudar. Comentaba Mariluz que ya era de las jeringas de cristal. Yo ya fui un poquito más allá, pero yo también me acuerdo de ir por las habitaciones con el fonendoscopio, esfingomanómetro, tomando todas las tensiones, no sé si os acordáis, vamos, seguro que sí, apuntándolas en un papelito, después pasando la nota a la historia clínica en papel o electrónica, no antes en papel todavía, y al final dedicabas mucho tiempo a una cuestión que hoy en día ya tenemos los esfingomanómetros automáticos que directamente van conectados con la historia, con lo cual ahorras tiempo, la tecnología nos ayuda a ahorrar tiempo en este caso concreto, y a la vez pues evitar errores también, ¿no? Se está hablando ya, el otro día estaba en un congreso, de habitaciones que te miden las constantes en tiempo real. Es decir, ya no va a hacer falta ni ir con el aparatito a tomar las tensiones. Entonces, ¿eso es perjudicial para las enfermeras? Yo creo que justo lo contrario. Precisamente si nos puede ayudar a ahorrar trabajo, ahorrar tiempo y dedicarlo donde verdaderamente podemos aportar más valor, que es muchas veces igual estar ahí con ese paciente, y no tanto la técnica, que la técnica va a ser necesaria, pero todo lo automatizable se va a automatizar. Lo que verdaderamente donde tenemos más valor, que es el diagnóstico, en la planificación, sí, también por supuesto en la ejecución de los cuidados y en el estar ahí con la persona, ¿no? Lo que comentaba cuando estaba con esa compañera de Soria, que tenía 45 minutos de desplazamiento ida, 45 vueltas, y dice, joder, si de alguna manera me pudiese conectar yo, ya no por videoconferencia, sino estar ahí con la persona y poder dedicar, en vez de un día a la semana, estar 2 y estar un cuarto de hora o 10 minutos hablando con ella, ¿vale? Entonces yo creo que la tecnología nos tiene que ayudar precisamente para lo contrario, que es humanizar y no deshumanizar. Sí, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, el Colegio de Enfermería de Navarra ha lanzado un vídeo en el que hay una enfermera robot, ¿no? Y es, bueno, es un reflejo de la realidad, ¿no? Al final, lo que es una enfermera
es algo que no se puede sustituir, o que una inteligencia artificial puede escribir un artículo, puede hacer un dibujo, puede hacer cosas maravillosas, pero al final no puede empatizar, ¿no? Ahí hay esa cosa que nos diferencia también de las máquinas. Creo que es muy importante, ¿no? El hecho de usar bien la tecnología a nuestro favor para quitarnos procesos que realmente nos quitan tiempo de estar con el paciente. Y el blockchain y el metaverso creo que serán cosas que nos ayudarán mucho en eso, sobre todo el blockchain. A mí me encanta el blockchain y cuando has hablado de él he pensado, ostras, sí que es verdad, en cadenas de datos, en investigación, en todo es una cosa que utilizaremos y que realmente nos dará muchos avances. Bien. Y adherencia al tratamiento, cogiéndole la mano o cogiéndole la frente. Le harían adiestramiento en esa patología, cosa que no hacen. Curan y se van. Sin embargo, si tiene que comer una forma, hay que explicarle qué. Y eso es adherencia al tratamiento y eso no se hace porque no falta tiempo. Correcto. Sí. De acuerdo. Bueno, pues agradecerles a los tres su participación, agradecerles a ustedes. Me quedo con una frase que salió y es que agradecer a la sociedad, nuestra asociación, que nos dé un tiempo de parar y pensar sobre nuestro futuro. Pues venga, muchas gracias y que disfruten del café.